Bueno, habiendo hecho entonces la propuesta estructural, lo que a mí me toca ahora es hacer los esquemas estructurales. Los esquemas estructurales son los esquemas con los cuales yo me voy a ayudar al momento de hacer el modelo estructural. ¿Qué es el modelo? Bueno, el modelo es el modelado de la estructura en un programa de análisis estructural mediante el cual yo lo que voy a hacer es transformar las cargas en la estructura en solicitaciones en las barras. Ese paso lo podría hacer, digamos, de varias maneras, por ejemplo calculándolo a mano, pero siendo que los reglamentos actuales imponen la necesidad de analizar varios estados de carga y que actualmente están disponibles programas de cálculo estructural, bueno, los utilizamos. Esos esquemas podrían ser estos. Pórtico transversal, yo lo imagino como los fustes y los pedúnculos. Los pedúnculos, acá tengo uno, acá tengo el otro, separados 1800, o sea 18 metros. 18 metros. Después voy a tener estos que son los fustes separados 17.700, o sea 17 metros 70. Los fustes van a tener 6 metros de altura. Los pedúnculos van a tener 3 metros de altura, con lo cual las columnas van a tener 9 metros de altura. La cabriada va a tener 1 metro de brazo elástico al momento de su apoyo, 2 metros 50 de brazo elástico, digamos en su punto máximo, y la única particularidad es, digamos, que acá el pedúnculo está desalineado frente al baricentro del fuste. ¿Por qué? Porque el pedúnculo tiene un tamaño y el fuste tiene otro. Eso ya lo habíamos visto. Aquí voy a tener una barrita en la cual yo voy a poder aplicar la reacción del apoyo de la viga portagrúa, que es exactamente donde se genera. En cuanto a el muro piñón, lo que yo voy a tener es el parante corto, parante largo, parante largo, parante corto, los mojinetes, que es el elemento de la barrita que va a resolver el punto donde se unen la chapa de cubierta con la chapa del cerramiento del muro piñón. Y acá voy a tener el dintel. El dintel es la barra de la cual yo voy a colgar las hojas del portón corredizo. Este es el detalle de la cabriada, donde acá yo puedo ver todas las dimensiones de la cabriada en detalle. Yo voy a tener que estos son las dimensiones de los montantes, estos son los montantes de la cabriada, el cual el máximo mide 2500 y el mínimo mide 1000. Estas son las diagonales de la cabriada, en la cual la máxima mide 2704 y la más chica mide 1803. Y también tenemos el cordón superior de la cabriada, en el cual la distancia entre nudos del reticulado es 1521 y la distancia entre este punto y este punto, que eran los puntos indesplazables fuera del plano, son 3041. En el cordón inferior de la cabriada tengo que la distancia entre nudos consecutivos del reticulado son, acá está, 1500, mientras que la distancia entre este punto y este punto, que eran los puntos indesplazables fuera del plano de la cabriada, son 6000. La distancia, esta, que es la distancia entre extremos de la cabriada, son 18000, que es justamente la distancia entre los baricentros de los pedúnculos. Esta es la vista en planta de las columnas a nivel de fustes. Acá lo que yo voy a ver son 11 ejes numéricos, 4 ejes alfabéticos, los cuales van a generar una estructura que a sistema, o sea, baricentro de los elementos estructurales, tiene 60 metros por 18 metros. Acá lo que vamos a ver es que, por ejemplo, aquí cerca del eje D tengo que este es el parante, este es el fuste, y este de aquí es el que representa el diagonalizado del pórtico contra viento paralelo a la cumbrera. Si nosotros vemos, aquí el eje no pasa por el baricentro del fuste. ¿Por qué? Y porque el eje pasa por el baricentro del pedúnculo. Nuevamente, la vista en planta de las columnas a nivel de pedúnculos es exactamente igual a la anterior, con la única diferencia que aquí tenemos
el parante, que pasa por el baricentro del eje D, y el pedúnculo, que es este, que también pasa por el baricentro del eje D. Aquí lo que tenemos también en planta es la vista del cordón inferior de la cabriada. Esto como si fuera un corte horizontal, donde yo lo veo en planta a nivel del cordón inferior de la cabriada. ¿Qué voy a ver? Y voy a ver lo mismo que antes. Voy a ver que pasa el parante, pasa el pedúnculo. Acá voy a tener, ¿qué cosa? El diagonalizado del pórtico contraviento paralelo a la cumbrera, pero me van a aparecer, ¿qué cosa? El arriostramiento vertical, que es el que trae la indesplazabilidad del cordón superior de la cabriada, y estos elementos que serían las llaves que son las que van contagiando de un extremo a otro la indesplazabilidad cabriada a cabriada, por eje a eje. Después, cuando yo veo también en planta el cordón superior de la cabriada, ¿qué es lo que voy a ver? Y algo muy parecido al anterior. Acá en el eje D, por ejemplo, voy a tener el parante, el pedúnculo, acá voy a tener el diagonalizado del pórtico contraviento paralelo a la cumbrera, en el plano vertical, porque en el plano del faldón voy a tener acá, este va a ser, estas barras son las barras que forman el pórtico contraviento paralelo a la cumbrera, todas esas. ¿Qué es este? ¿Y qué es este? Bueno, estos son los que representan esos reticulados que transmiten la indesplazabilidad del cordón superior de la cabriada al cordón inferior de la cabriada. ¿Qué van a hacer estas barras de acá? Bueno, van a ser las llaves que permiten decir que este punto no se va a mover en esta dirección debido a que está tomado de este lado por esta barra a este punto que es indesplazable, y de este otro lado por esta barra que está unida a este punto que es indesplazable. Por eso habíamos dicho que si teníamos un pórtico contraviento paralelo a la cumbrera de ambos lados, en ambos extremos de la nave, yo podía asumir que las llaves trabajaban únicamente a tracción. Esta es una elevación de los ejes A y D, que serían los ejes, digamos, que están contra los extremos de la nave, donde yo veo todos los ejes numéricos, donde yo veo todas las columnas, donde de acá a acá estarán los fustes y de acá a aquí estarán los pedúnculos, y el diagonalizado del pórtico contraviento paralelo a la cumbrera. Esta barra de acá y esta barra de acá serían al mismo tiempo las columnas de los pórticos transversales de los ejes 1 y 2 y también los cordones del pórtico contraviento paralelo a la cumbrera que está en este extremo de la nave. Esta barra de acá sería el parante corto, que vemos que arriba se apoya en lo que sería el pórtico contraviento paralelo a la cumbrera, y en la parte de abajo, en lugar de mandarlo al suelo, lo que yo hago es pongo esta barrita y lo tomo de acá, cerquita de la parte de abajo de la columna, el fuste de la columna. ¿Por qué hago esto? Y porque como acá yo seguramente voy a tener que materializar un cimiento de hormigón, y a mí me interesa que este cimiento sea igual a este, sean dos iguales. Entonces, como esta carga en general suele no ser tan importante, lo pongo acá y así hago yo este cimiento igual a este. Estas son las dimensiones. Yo voy a poner que esta de acá y esta de acá, que son los travesaños de los cuales después van a nacer las llaves, están a 3000, 3000 y 3000, con lo cual sumados suman los 9000, que son la altura total de la columna. Esta es la elevación, pero de los ejes B y C, que son los ejes interiores. Por eso acá no veo ninguna columna. Lo único que estoy viendo son estos que serían los montantes que coinciden en esas posiciones de las cabreadas. Estos de acá, que serían las llaves, tanto del cordón inferior como del cordón superior. Estos que serían los elementos que transmiten la indesplazabilidad del cordón superior al cordón inferior. Este que sería la barra del diagonalizado del pórtico contraviento paralelo a la cumbrera, y este sería el parante largo, que acá sí, en un extremo lo apoyo contra el pórtico contraviento paralelo a la cumbrera, acá arriba, y del lado de abajo directamente contra el suelo. Acá lo único que me resta es pensar en cómo podría llegar a ser el detalle de la placa base. A mí me interesa que
el fuste esté empotrado contra el cimiento. Es un criterio de diseño, podría haber estado articulado. Lo que pasa es que como acá, esto yo me imaginé que tiene 300, no es tan ancho, con lo cual no va a tener tanta rigidez. Esto tiene 600, va a tener bastante más rigidez. Y a mí me va a interesar que esto esté empotrado acá abajo, para que esto frente a cargas que tienen esta dirección tenga buena rigidez, ¿eh? Entonces, para que yo pueda pensar que este fuste que está materializado por esta barra, digamos este sería el perfil del fuste, esté empotrado, yo lo que voy a hacer es poner una placa base. Ahí está la placa base de 300 por 900, la cual va a tener 4 pernos de anclaje baricéntricos con lo que sería el ala, cada una de las alas. Cuando esto quiera tirar, por esfuerzos de tracción, van a trabajar los 8 pernos de anclaje. Cuando el fuste quiera comprimir al cimiento, va a trabajar toda la placa base, presionando al cimiento. Ahora, cuando haya un momento, lo que va a pasar es que este extremo que tal vez esté comprimido, la placa base va a comprimir al cimiento, y este extremo que tal vez esté traccionado va a tirar del cimiento a través de los pernos de anclaje. Esto entonces me permite a mí transmitir del fuste al cimiento tracción, compresión y momento flector en el eje fuerte. En el eje débil lo voy a considerar articulado. Ahora bien, ¿por qué puedo considerarlo articulado? Y porque yo, para tomar las cargas en dirección paralelas a la cumbrera, que tengo el pórtico contra viento paralelo a la cumbrera, que ese es el que se encarga de tomar todas las cargas que en esa dirección se generen. Ahora bien, esto también seguramente va a transmitir corte. Bueno, para transmitir corte, yo veo la placa base desde abajo y voy a pensar que le voy a poner este perfil soldado ahí. Esto se ve mucho más fácil si lo veo así. Entonces, este es la columna del fuste, este es el rigidizador. Aquí voy a poner los pernos de anclaje que van a estar bien anclados profundamente en el fuste. Esta es la placa base. ¿Y qué es lo que voy a hacer? A la placa base voy a soldar esta sección cruz, que se va a meter en el cimiento de hormigón. Ojo, para que eso pueda hacerse, yo al cimiento de hormigón le tengo que dejar este hueco para que yo pueda enhebrar ahí el taco de corte. Entonces, cuando haya un corte que quiera pasar en el eje fuerte de un lado hacia el otro, o en el eje débil también, lo que va a tender es a mover esto. Y esto es lo que va a presionar contra el hormigón del cimiento y va a transmitir el corte. Bueno, en definitiva, estos son los esquemas con los cuales yo voy a imaginar mi nave industrial y me voy a ayudar al momento de hacer el modelado en el programa de análisis estructural.